Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Pero hoy quiero enseñarles cómo enfrentar estas batallas que se van a presentar siempre en la vida. Vamos a usar segunda de Crónicas y capítulo 32. Si están en la Biblia, digan un fuerte amén. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Eso es lo que el diablo quiere, la intención de conquistarnos, de ponernos el yugo. Entonces el rey Ezequías, vamos a ir al verso 6, puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos, animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Aleluya. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Aleluya. Y el pueblo creyó las palabras dadas por Ezequías. En el verso 11 dice: no os engañe Ezequías, dice Sennacherib, para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Empieza a atacarles la fe a ellos. Ahí está en el verso 13: ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Además de toda esa intimidación, en el verso 16 dice: otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová su Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaban contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaban contra él, contra Ezequías, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y les hablaban en judaico, el idioma del pueblo. El verso 20 dice: mas Ezequías, el rey, y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó todos los valientes y esforzados, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos, y les dio reposo por todos lados. Y esto va a venir. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones. Después de esto, amén y amén. Aleluya. Tremendo.
Este es un sermón que yo pienso que todo año debe recordársele al pueblo de Dios. Y digo que todo año porque está 3 veces en la escritura en el Antiguo Testamento. 3 veces, como ninguno. Lo mencionan en el libro de los Reyes, lo mencionan luego en las Crónicas y lo mencionan luego en el libro del profeta Isaías. Porque es una batalla de la que tenemos mucho que nosotros aprender. Sucedió en medio de un avivamiento. El rey Ezequías, que reinó casi 30 años, 29 años, fue un hombre justo. Reparó el templo. Y si dice que reparó era porque estaba abandonado. Comenzó a buscar a Dios. Restablece el culto a Dios en Jerusalén. Restablece la adoración como era en los días de David. Restablece la alabanza. Restablece la ofrenda, porque es parte del avivamiento la ofrenda. Restablece la enseñanza de las escrituras. Restablece el sacerdocio. Restablece el cántico profético. Había un mover poderoso de Dios, un avivamiento, el avivamiento de Ezequías. Aleluya. Pero en la mitad de su reino, en el año 14, el rey de Asiria venía en campaña, enfrentando las naciones y conquistando naciones. Suena algo parecido a lo que está viviendo nuestra región, nuestra América Latina. Conquistando naciones, conquistando naciones. Así que él viene con la intención de tomar también al pueblo de Dios cautivo. Y es aquí cuando el rey Ezequías es ahí donde el rey Ezequías anima al pueblo con una palabra sorprendente que yo creo que deberíamos grabarla en nuestros corazones. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová Dios para librarnos. Aleluya. Él peleará nuestras batallas. Tienen que entender, y yo aquí voy a hablar un poquito de lo que es la guerra espiritual. Porque aún en Jeremías dice, hablando del enemigo, dice, él es carne y no espíritu. ¿Por qué tienen temor del rey de Egipto? Si él es hombre y no Dios, y de sus caballos que son carne y no espíritu. Porque la victoria no es con carne, la victoria es con el Espíritu de Dios. Las victorias se vencen desde el trono de Dios, no de la fuerza del hombre. Aleluya. Las batallas se ganan por el Espíritu Santo. Así que con Sennacherib, con toda su intención y sus ejércitos vencedores, solo eran carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Él es Espíritu, Él es Dios. Aleluya. Y como les digo, la guerra es espiritual. Sennacherib sabía que no se trataba de ganar hombre a hombre, espada contra espada, sino que él tenía que ganar la victoria en la fe del pueblo. Porque ahí es donde está la fortaleza. Nuestra victoria es nuestra fe. Entonces la intención es debilitar la fe para poder derrotar. Es la intención de Satanás, derrotar tu fe para poder conquistarte.
derrotar tu fe para poder conquistarte. Por eso vine a decirles: no teman ni se desanimen. Con esos está la carne, con nosotros está Jehová de los ejércitos. Aleluya. Él comienza diciéndoles: no confíen en Ezequías. Además, todo lo que está haciendo, ese culto, esa adoración, esa restauración de la ofrenda, como que no es de Dios. No confíen, porque Dios mismo está enojado con él. Me envió a mí. Palabras de Satanás a través de Sennacherib. Dios me vio. Dios no los va a librar. Y comienza a mostrar sus victorias, las naciones que venció, incluyendo las 10 tribus de Israel, las que fueron al norte, fueron derrotadas por el rey de Asiria. Ahí fueron vencidas por el pecado de Israel, que abandonó a Dios. Así que eso hace Satanás para debilitarle la fe al pueblo, y lo habla en judaico, en el lenguaje del pueblo, para que lo entiendan, para que no necesiten intérprete, sino que toda la gente que estaba en el muro protegiéndolo se debilitara en la fe. Y por último, le envía cartas al rey Ezequías, blasfemando a Dios y hablando contra él. Cartas para debilitar la fe también del rey. Ahora, lo que hizo Ezequías fue mandar al pueblo que hiciera silencio. Dijo: nadie le responda, nadie. Shh, nadie. Eso fue lo que hizo el rey Ezequías. Y luego se unió con el profeta Isaías y le dijo: el pueblo no tiene fuerzas, sus lomos desfallecen. Ya no hay fuerzas en Israel, en Jerusalén, ni Judá. Clame a Dios, clame a Dios conmigo. Y los dos se unieron en una oración de acuerdo. Eso es lo que hacemos en una vigilia, eso es lo que hacemos en el parque. Una oración de acuerdo. El sacerdote o el pastor, en este caso el profeta, junto con el rey que necesitaba un milagro. Trajeron las cartas, dicen en el segundo libro de Reyes: y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después de haberlas leído, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Y oró Ezequías diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Oye, Señor, inclínate, abre tus ojos, Señor, y mira y oye las palabras de Sennacherib, cómo blasfema al Dios viviente. Comienza a clamar por su liberación. Y mientras oraba, la unción del Espíritu Santo, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La unción del Espíritu, necesitamos la unción. Viene y da una palabra profética. Dile a Ezequías: no entrará en esta ciudad Sennacherib, ni una sola flecha será lanzada contra esta ciudad. Y ese rey yo lo voy a juzgar en su propia tierra. Aleluya, aleluya. Esa misma noche un ángel mató 185,000 asirios. Y Sennacherib se devolvió avergonzado y se fue a clamar a su Dios. Y ahí vinieron sus hijos, sus propios hijos, y lo mataron. Aleluya, aleluya.
Aleluya. Pero ahí no termina todo, sino que Dios prosperó a Ezequías y todo el mundo le traía presentes. Vienen tiempos donde Dios te levantará, Dios te honrará. Aleluya. Aleluya. Fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Gracias, Señor. Ahora déjenme les traemos esa porción de la escritura escrita en 3 ocasiones para ti y para mí. Porque a veces recibimos un reporte, un mal diagnóstico médico, económico, familiar, ministerial, profesional, en cualquier área de nuestras vidas, un reporte que nos pone a temblar. Eso es lo que se llaman las cartas de Sennacherib. Y Satanás comienza a trabajar en tu fe, porque si te roba la fe, te conquista. Es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Él comienza a trabajar y lo primero que hace es buscar cómo poner en duda las palabras que te dio el pastor. Cómo poner en duda las palabras que te dio Dios en las escrituras, o que te dio Dios en un sermón. Eso es lo que va a hacer Satanás. Usar a alguien que debilite esa fe en esas promesas. Cuando él estaba dando esta palabra a su pueblo, que reúne a su ejército en la plaza, frente a la puerta, y les dicen, no les dices vayan a la guerra, sean valientes, sino les digo, no teman ni no temáis ni tengáis miedo, porque más hay con nosotros que con él, porque con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová para librarnos. Aleluya. Así que el pueblo se animó con esa palabra, pero luego vienen las palabras de Sennacherib para robarle la bendición. Y eso es lo que hace Satanás. Ustedes vienen a la iglesia, reciben una palabra de Dios, se devuelven valientes en la fe, ungidos, llegan afuera y el diablo empieza a golpear a que dudes de las palabras que vinieron por boca del pastor. O comienza a minar tu corazón diciendo, lo que te está pasando es el castigo por tu pecado. Porque él es el acusador de los hermanos. Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás, el que se puso a hablarle al Señor hablando contra Job. El mismo que aparece en Apocalipsis lo llama el acusador. En el colegio le diríamos el sapo, ¿no? Dice, se lo merece. Y el diablo te dice, sí, te lo mereces. O empieza a ponerte en duda si Dios puede librarte, si Dios tiene el poder para hacerlo. Y peor, te muestra la derrota de otros. De eso se murió la tía de fulano. Uy, a un amigo le quitaron la casa igual. Yo vi la lista de los que van a recortar en la nómina y me pareció que vi su apellido por ahí. Empieza a mostrarle cómo otros fueron vencidos. Por eso menciona a Israel. Y comienza a hablarte en el lenguaje cristiano. Se van a acercar a hablarte con la Biblia en la mano para robarte la bendición. Y ya te ponen a dudar tu fe, porque usan las escrituras. Por eso dice, y hablaba en judaico, en el lenguaje que se habla entre el pueblo de Dios.
En ese mismo lenguaje Satanás va a hacer algo para quitarte la fe, porque si logra quitarte la fe te derrota. Todo el trabajo lo hace sobre tu fe. No es la enfermedad, no es la dificultad económica, no es el conflicto en el hogar, es cómo te roba la fe. Porque si logra robarte la fe, tiene la puerta de entrada. Y la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Cierra esa puerta, aunque te hable en el idioma cristiano. Lo que hizo Ezequías, que era un hombre del Espíritu, es lo que tenemos que hacer. Primero, silencio. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No le respondas. Hay un poder. Yo les hablé, terminé el sermón pasado, el poder que tiene el silencio, el valor. Cuando dieron las vueltas para conquistar Jericó, lo hicieron en silencio. La orden era silencio, nadie habla. Y dieron 7 vueltas, cada día una vuelta en silencio. ¿Y saben qué era lo único que sonaba? El cuerno. Tenían que soplarlo para que sonara, nada más. Esto es espiritual. Escúchenme, ¿qué es ministerio? Eso es pidiendo el Espíritu. Eso es Ezequiel 37. Profetiza al Espíritu que sople. Porque lo único que salía de ellos era el soplo que tipifica al Espíritu Santo. No con ejército, no con fuerza, con tu espíritu. Aleluya. Aleluya. Esta es una batalla espiritual, no es de fuerza, no es de ejércitos, es con el Espíritu del Señor. Morada. Aleluya. Aleluya. Así que, como es espiritual, no argumentes con los hombres. Con los mensajeros de Satanás no argumentes. Silencio, que la batalla es del Señor. Pero si haces una cosa, oras con el pastor. Por eso estas peticiones, cuando la traen, esas oraciones de acuerdo, ese 1,000,000 de peticiones en el parque, esa lista de peticiones que tú llevas allá, es para ponernos de acuerdo y orar de acuerdo. Es para clamar de acuerdo. Eso es lo que hacemos en las vigilias, orar de acuerdo, hasta que Dios nos responda. Y les voy a dar un arma espiritual que fue restaurada en los días de Ezequías. Porque si ustedes ven cómo terminó, después de la victoria, ¿qué fue lo que pasó? Trajeron la ofrenda. Trajeron la ofrenda. La ofrenda es un arma espiritual. Dice así: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, y te libraré y tú me honrarás. Aleluya. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario, y Dios te sostenga y haga memoria de todas tus ofrendas, y te dé conforme al deseo de tu corazón. Aleluya. Así al altar vienes con la ofrenda y a orar con el pastor. ¿Sabían? Estuvimos en la Universidad de Chicago y vimos ese gran templo que se construyó allá, que es la capilla de la universidad. Pero eso es un templo gigantesco. Y cuando estábamos saliendo había una placa ahí y vimos
Este lugar lo donó Rockefeller. Y si conoce la historia de Rockefeller, él comenzó a prosperar muy pronto, jovencito. Completó los primeros $4,000 como a los 16 años. A los 53 era un hombre muy rico, pero estaba hecho un hueso. Ojalá pudieran conseguir fotografías de él a los 53 años. Acabado, encorvado, solo tomaba un poquito de leche con galletas y se estaba muriendo, se iba a morir. Así que se dio cuenta que no se podía llevar sus tesoros, y al pastor empezó a apoyarlo para la obra, para que construyera el templo, la pequeña capilla. Y empezó a ver el resultado de eso, y empezó a dar para otro ministerio, y luego para las misiones. Y comienza Dios a levantarlo, a sanar su cuerpo y a prosperarlo. Se convirtió en el hombre más rico del mundo. Tenía el 90% de todo el petróleo. Era un monopolio en ese entonces. Y vivió hasta los 98 años completamente sano. Sus cartas que Satanás le había enviado y lo tenía encorvado, las empezó a vencer en oración con un pastor y en ofrenda. La ofrenda. Y Dios empieza a prosperarlo. Ana no podía tener hijos, pero sí podía llevar una ofrenda especial. Y mientras lo hizo, Dios movió todo y le dio a Samuel como hijo y 5 hijos más. Es el poder de una ofrenda. Y lo siguiente, traigan esas cartas al altar. Por eso esas peticiones. Por eso esas peticiones que traen aquí al altar. Por eso vamos al parque. Por eso vamos al parque con esas listas de peticiones. No solamente sueños. Sí, pongan los sueños que parecen imposibles, porque desafiamos nuestra fe. Pero te escriban las cartas de Satanás, lo que él te está diciendo, lo que él te está hablando de tu salud, de tu familia, de tus finanzas, de tu vejez, de tu futuro, todo lo que te habla. Y dile: Señor, oye lo que dice Sennacherib, pero levántate hoy y pelea. Aleluya. Déjenme les digo, porque ustedes van a recibir en el parque esa palabra profética, porque van a recibir en la iglesia esa palabra. No entrará, no caerá ni una sola flecha en tu casa. Yo ampararé esta ciudad, yo te libraré, yo te prosperaré, yo te engrandeceré. Así lo va a hacer el Señor, así lo va a hacer. 3 veces en la escritura, 3 veces está en la escritura para decirte: oye lo que Dios está diciendo. No temas ni te intimides, porque más hay con nosotros que con nuestro enemigo. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová para librarnos. Aleluya, aleluya. No le respondas al mensajero de Satanás, pero sí trae al altar, trae las cartas del adversario al altar, tráelo con tu ofrenda y espera en Dios, porque Dios peleará por ti y te librará de tu opresor. Déjelo venir acá, déjelo venir acá, porque hay una unción que está cayendo de fe, está cayendo de fe. Aleluya. Hacemos silencio, pero pedimos: sopla.
vamos a ir sino a Él. Vamos a orar. Está pasando algo tremendo aquí. Yo no sé cuántos han estado oyendo a Sennacherib y les ha estado robando la fe de las palabras que han oído de sus pastores o de la escritura. O quizá el diablo te está diciendo: eso es un castigo por lo que hiciste, por algo de tu pasado. Pero no sabes lo que dice la escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú confesaste, si tú te arrepentiste, Dios te perdonó. Ya deja eso atrás y no le creas a Satanás. Y Dios sí puede librarte. Dios sí puede librarte. Dios sí puede librarte. No importa si está usando el mismo lenguaje que usamos los creyentes, pero Dios sí puede librarte. No le respondas a Satanás, pero en el altar trae las cartas al altar de Dios. Trae esas cartas aquí al altar. Dile: Señor, muéstrale. Por eso algunos dirán: ¿por qué algunos corren? De pronto no lo saben. Ellos han leído esta palabra y saben que al altar se llevan las cartas de Sennacherib. Todo lo que el diablo está diciendo que tú no puedes, o que con lo que él viene contra ti, es para sanidad. En el nombre de Jesús, trae esas cartas al Señor. Y vamos a orar al Señor. Y si puedes, tú acompáñalas con una ofrenda. O el día de tu liberación, honra al Señor con tus ofrendas, como hicieron en los días de Ezequías. Ana lo hizo antes y recibió el milagro. Ezequías lo hizo después, pero igual honró a Dios por el milagro. Presenta esas cartas al Señor. Hagámosle al enemigo silencio, pero a Dios recordémosle el Ruach, recordémosle el Espíritu Santo. Dile: Señor, sopla tu viento sobre mí. Dile: sopla sobre mí. Sopla de tu aliento. Dile: sopla sobre mí. Sopla sobre mí. Sopla de tu aliento. Sopla de Que con el enemigo está la carne, pero con nosotros está Jehová para librarnos. Sopla sobre mí. Porque Faraón es hombre y no Dios, y sus ejércitos, sus caballos son carne y no espíritu. Con nosotros está el Espíritu del Señor. Dile: sopla, sopla sobre mí. Sopla de tu aliento. Sopla sobre mí. Dile: sopla de tu aliento. Sopla de tu aliento. Sopla
Sigue, sigue, porque yo siento la unción que está viniendo. Sopla, Espíritu de Dios, sopla. No entrará saeta, no prosperará las armas del enemigo contra ti. No, decláralo, no. Y yo profetizo, sopla, Espíritu de Dios, sobre los huesos muertos. Sopla. Sopla, vamos, pídelo. Líbranos, Señor Cristo. Tú mismo pelea por nosotros. De tus aguas quiero beber. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Yo me uno, Señor, a la oración y a la aflicción que cada uno está librando. Porque con nosotros está Jehová de los ejércitos, y con nuestro enemigo es solo el brazo de carne. Te pido, libra a tus hijos de sus aflicciones. Líbralos de sus angustias. Ruges y ruge león de Judá contra nuestro adversario. Levántate, Señor, y pelea por nosotros. Sopla tu viento, sopla tu rúa, tu espíritu sobre nuestras vidas. Y líbranos, Señor. Líbranos, líbranos. Aviva la fe, que nadie, Señor, robe la fe. Que nadie robe la fe que tú has enviado con la palabra. Que la fe vino con esa palabra a tu vida. Que nadie robe la fe. Nadie robe la fe. Guárdale, Señor. Cércales de protección. Un muro de protección que ni siquiera tengan ellos que pelear. Ni una flecha, ni una entrará en la casa de tus hijos. Te lo pedimos, Padre, hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Y todo el que lo cree diga amén. 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 Aleluya. Aleluya.
ese aplauso al Señor. Démosle gloria. Aleluya.